Ataque armado contra alcalde de Los Amates, Izabal, activa operativo policial y deja 3 presuntos sicarios capturados. Autoridades investigan móvil del atentado en medio de creciente violencia contra alcaldes del país. De los 40 cargos que tiene el Consejo Superior Universitario, 23 ya están vencidos. Sus periodos pasaron hace más de 2 años. El Consejo Superior Universitario aprobó la convocatoria para elegir a un magistrado titular y un suplente ante la Corte de Constitucionalidad, pero horas después un abogado presentó un amparo para frenar el proceso al cuestionar la legitimidad del CSU para realizar la elección. Cualquier caso que inicie contra integrantes de estas estructuras criminales deberá ser remitido a los órganos de mayor riesgo. La Corte Suprema autoriza a los juzgados de mayor riesgo de la capital y Quetzaltenango a conocer casos contra maras y pandillas, en una medida que fortalece la persecución penal. El gobierno busca reponer techo de gasto con ampliación presupuestaria de más de 9.300 millones de quetzales tras freno de la Corte de Constitucionalidad. El Congreso tendrá la última palabra y los destinos de los fondos generan debate. El 2025 cerró con 60 muertes de niños menores de 5 años por desnutrición aguda. Guatemala reduce a la mitad las muertes infantiles por desnutrición en 2025, pero Salud advierte que la emergencia continúa con cifras preliminares y departamentos críticos bajo vigilancia. Trump pide evitar muertes y heridos en Minnesota, baja el tono tras protestas por redadas migratorias y abre la puerta al diálogo con autoridades locales. ¿Cómo está? Buenas noches, gracias por estar a esta hora con nosotros, iniciando la semana, por supuesto, iniciando con las noticias. Vamos a ellas de inmediato. Tras el ataque armado contra el alcalde de Los Amates, Izabal, y su esposa, quienes resultaron ilesos, se reportó la captura de 3 personas, presuntos sicarios. Desconocidos abrieron fuego contra el vehículo en el que se desplazaban el alcalde de Los Amates, Izabal, Miguel Augusto Jordán Canales, y su esposa Carla María Salguero de Jordán. El ataque armado se registró la noche de este último sábado en el municipio de su jurisdicción. De acuerdo con el informe de la Policía Nacional Civil, a pesar de la violencia del hecho, ambos resultaron ilesos. Tras el ataque, las fuerzas de seguridad activaron un operativo de búsqueda y persecución en el sector, logrando la captura de 3 presuntos responsables, quienes según las autoridades habrían participado directamente en el hecho armado. Los detenidos fueron identificados como Harlan José Pineda Estrada, de 35 años, quien según las autoridades era el piloto de una camioneta que presuntamente fue utilizada en el ataque. Hugo Alexander Zacarías, de 32 años, quien se presume también era piloto del otro vehículo vinculado al hecho, y Janier Eduardo Chacón Hernández, de 27 años. Según la información proporcionada por la PNC, los 3 sospechosos son originarios y residentes de la aldea El Rico en el municipio de Los Amates, Izabal, mismo sector donde fueron localizados y capturados tras el despliegue policial. Las autoridades indicaron que los presuntos atacantes se movilizaban en 2 vehículos y al percatarse del operativo en su contra se deshicieron de las armas en algún punto de la ruta, con el fin de intentar evadir a la fuerza de seguridad. Posteriormente, los 3 individuos fueron trasladados a la subestación policial de Los Amates, donde se solicitó la presencia del Ministerio Público para realizar el procedimiento correspondiente y dar seguimiento a la investigación. Mientras tanto, las autoridades continúan con las diligencias para determinar el móvil del ataque y establecer si existen más personas involucradas en este hecho armado que, aunque no dejó víctimas heridas, generó alarma entre los vecinos del sector, así como en autoridades municipales de otros puntos del país, debido a que han sido varios los hechos armados en los que alcaldes han sido víctimas, entre ellos Nelson Marroquín, alcalde de Mazahua, Escuintla, quien fue asesinado en diciembre pasado. Para Noticiero Guatevisión reportó Mabel Saucedo. Siempre en relación a ese tema, la Asociación Nacional de Municipalidades advirtió sobre un aumento de ataques armados contra alcaldes
tras el hecho violento registrado la noche del sábado contra el jefe edil de Los Amates, Miguel Jordán. Según la ANAM, este caso se suma a otros ataques que han terminado con alcaldes asesinados y varios intentos de homicidio en distintos puntos del país. En su pronunciamiento, la ANAM señaló que la inseguridad sigue en aumento, con extorsiones y asesinatos que no ceden, y cuestionó la respuesta de las autoridades. También pidieron medidas inmediatas para frenar a los responsables. Además, expresaron su apoyo al alcalde Miguel Jordán y su familia. En otras cosas, un juzgado penal citó al fiscal Rafael Curruchiche para que comparezca en audiencia tras una querella presentada por el presidente Bernardo Arévalo. La acción legal fue interpuesta por supuestas irregularidades en el ejercicio de sus funciones como jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. De acuerdo con la resolución judicial, el juzgado analiza las peticiones planteadas, entre ellas medidas cautelares como el arraigo y posible embargo de bienes. La audiencia forma parte del proceso legal que busca dilucidar responsabilidades, en este caso, mientras las autoridades continúan con el trámite correspondiente. Y Gerardo Hernández, ex viceministro de Hospitales, fue beneficiado con el cierre del caso B410, vinculado con una red de corrupción y defraudación tributaria. La investigación reveló contratos anómalos en el Hospital General San Juan de Dios. Pero solo quiero decirles que acaba de hacer justicia y acaban de darme y dictarme falta de mérito. Así que queda completamente seguro que no tenemos ningún problema. La empresa que tenía una defraudación fiscal con el B410 había tenido actividades con el Hospital General San Juan de Dios, pero se acaba de quedar completamente claro que yo no tuve ninguna situación que ver y acaban de dictarme falta de mérito, así que no tengo ya nada que ver con procesos legales, gracias a Dios. ¿Por qué delito se le estaba señalando? Era fraude, pero no tengo. Así se manifestó Gerardo Hernández, ex viceministro de Hospitales del Ministerio de Salud, al concluir la audiencia en el Juzgado 12º Penal, donde se resolvió el cierre del proceso a su favor al dictarle falta de mérito. Hernández fue beneficiado dentro del caso B410, en el que se vinculaba por su presunta participación en una red de corrupción y defraudación tributaria que involucraba a 410 empresas. El caso fue revelado en octubre de 2024 cuando se señalaron supuestos contratos fraudulentos en el Hospital General San Juan de Dios que superaban los 11 millones de quetzales. La investigación también señala a las empresas Grupo Propela S.A. y Carreteras y Casas S.A., quienes las pesquisas develan la simulación de servicios que nunca prestaron. Además, se identificaron mantenimientos sobrevalorados y adjudicaciones. Ambas empresas forman parte de la red B410, que fue denunciada por la SAT, donde se identificó la modalidad de registrar empresas con domicilios falsos y que la gran mayoría compartían al mismo representante legal. Los hechos denunciados habrían ocurrido entre 2022 y 2023, cuando Hernández se desempeñaba como director del Hospital General San Juan de Dios y posteriormente como viceministro durante el gobierno de Alejandro Yamatei. El exfuncionario fue beneficiado con el cierre del proceso a su favor. Con imágenes de Moisés Sheck, informó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. El Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos aprobó la convocatoria para designar a un magistrado titular y a un suplente ante la Corte de Constitucionalidad. Sin embargo, horas después, un abogado presentó un amparo para frenar el proceso al considerar que el CSU no tiene legitimidad para realizar la elección. El Consejo Superior Universitario de la Universidad San Carlos de Guatemala aprobó la convocatoria para la designación de un magistrado titular y un magistrado suplente ante la Corte de Constitucionalidad para el periodo 2026-2031. Según el calendario aprobado, la recepción de expedientes se realizará los días 5 y 6 de febrero en la rectoría de la USAC y la elección fue programada para el 16 de febrero. Tras la aprobación de la convocatoria, se presentó una acción legal que busca suspender el proceso. El amparo fue interpuesto ante una sala de lo contencioso administrativo y señala como autoridad recurrida al Consejo Superior Universitario. Un amparo en contra de la convocatoria a elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad por parte del Consejo Superior Universitario. Esto en virtud de que el actual Consejo Superior Universitario tiene 23 de los 40 cargos que tiene el Consejo Superior Universitario, 23 ya están vencidos. Sus periodos pasaron hace más de 2 años y a pesar de varias sentencias de la Corte de Constitucionalidad y de tribunales de lo contencioso administrativo, el Consejo Superior Universitario todavía no ha convocado a la elección de sus representantes. Por lo tanto, los actuales representantes carecen de la legitimidad para poder elegir a la Corte de Constitucionalidad
para el periodo 2026-2031. En el recurso se expone que una parte de los integrantes del CSU tienen sus periodos vencidos, por lo que se solicita que la convocatoria quede en suspenso hasta que el Consejo complete la elección de sus representantes conforme a resoluciones judiciales previas. El amparo plantea que el acto reclamado es la convocatoria a la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, por lo que se pide a la Sala que conozca el caso que suspenda temporalmente el proceso mientras se resuelve el fondo del asunto. De acuerdo con el procedimiento, la Sala deberá solicitar los antecedentes al Consejo Superior Universitario y, posteriormente, resolver si otorga o no un amparo provisional. La resolución podría emitirse en los próximos días. Mientras tanto, la convocatoria aprobada por el CSU se mantiene vigente, a la espera de lo que determinen las autoridades judiciales sobre la acción presentada. Para Noticiero Guatevisión reportó Óscar Vázquez. Y en el segundo día de recepción de expedientes para aspirantes a magistrados del Tribunal Supremo Electoral, la Comisión de Postulación reportó baja afluencia de profesionales del derecho, luego de que en la primera jornada solo se recibiera un expediente fuera del horario oficial. La Comisión de Postulación para Magistrados del Tribunal Supremo Electoral continuó este lunes con la recepción de expedientes de profesionales interesados a integrar la máxima autoridad electoral del país para el periodo 2026-2032, registrando 3 nuevos aspirantes durante el segundo día del proceso. La recepción se realiza en el Salón Mayor de Casa Larrazabal, sede del Congreso de la República, en horario de 8 a 18 horas según lo establecido en la convocatoria oficial. Con estos nuevos expedientes, el proceso empieza a mostrar movimiento, tras una jornada inicial marcada por la baja participación. Durante el primer día, la comisión únicamente recibió el expediente de la abogada Ingrid Lisset Soto, quien se presentó después del cierre oficial, convirtiéndose en la única postulante registrada en esa jornada. La situación generó atención pública, al tratarse del inicio de un proceso clave para la institucionalidad electoral del país. En este segundo día, 3 aspirantes acudieron dentro del horario establecido para entregar su documentación, la cual sería revisada por la comisión antes de pasar a la fase de evaluación y aplicación de la tabla de gradación, uno de los puntos que ha sido objeto de cuestionamientos legales por distintos sectores. Los abogados que se presentaron este día son Guillermo Demetrio España, profesional del derecho cuya trayectoria ha sido reconocida en distintos espacios profesionales. José Alejandro Córdoba, quien en la actualidad se desempeña como Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala. Carlos Roberto Garza, quien funge como Inspector General del Tribunal Supremo Electoral, posición en la que ha estado vinculado a tareas internas de supervisión y control del propio organismo electoral. De acuerdo con el calendario aprobado, la recepción de expedientes se mantendrá abierta durante 2 días más. Una vez concluida esta etapa, la Comisión de Postulación deberá integrar una nómina de 20 candidatos que será remitida al Congreso de la República, quien será el encargado de elegir a los 5 magistrados titulares y 5 suplentes del TSE. Vamos a otras cosas porque 1.7 toneladas de cocaína han sido incautadas en las instalaciones de Puerto Quetzal en las últimas 72 horas, de acuerdo con la Policía Nacional Civil. Los decomisos superan los 180 millones de quetzales. Por segundo día consecutivo, la Policía Nacional Civil confirmó la incautación de media tonelada de cocaína en las instalaciones de Puerto Quetzal en Escuintla. De acuerdo con el vocero César Mateo, la droga venía escondida en costales de harina procedente de Costa Rica. Este hallazgo ya se puede revelar de que han sido localizados en un contenedor, ocultos en esos contenedores en sacos de harina de coquillo, más de 521 paquetes rectangulares de cocaína. Recordemos que este operativo es el mismo de ayer que continúa. Ayer se lograron incautar en 2 contenedores, siempre en la portuaria Quetzal, 1.039 paquetes rectangulares que ya cuando se les hizo el peso dio 1.240 kilogramos de cocaína que tienen un avalúo aproximado de 127 millones de quetzales. De acuerdo con el vocero, las investigaciones continúan ya que se inspeccionan 19 embarcaciones más que atracaron en Puerto Quetzal. El operativo va a continuar, hay 19 contenedores más que están que van a ser inspeccionados después de esta diligencia y la información que se tiene es que provienen de Costa Rica y también se tiene una línea de investigación concreta sobre el destinatario. Datos de la Policía Nacional Civil estiman que cada kilo de cocaína está valorado en aproximadamente 102,000 quetzales. Eso equivale a un decomiso superior a los 180 millones de quetzales, aproximadamente 23.45 millones de dólares. Con imágenes de Juan Diego González para Noticiero Guatevisión, Juan Pablo Garrido.
Continuamos con más. Tras 8 días de los hechos violentos que se registraron en contra de los agentes de la Policía Nacional Civil, el número total de agentes fallecidos ascendió a 10. Además, se reportó que 6 que estaban heridos fueron trasladados a centros asistenciales donde recibieron atención médica especializada. De ellos, 5 ya fueron dados de alta tras presentar evolución clínica favorable. Sin embargo, hasta este lunes, un agente continuaba hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos del ICS El Ceibal bajo estricta vigilancia médica, según indicó Comunicación Social de ese centro asistencial. El hombre está estable, pero con pronóstico reservado, y se le realizó una poslaparotomía exploratoria. Tiene fracturas en ambas piernas por impactos de bala y su pronóstico es reservado. Y desde primeras horas de este día, fuerzas de seguridad desarrollaron allanamientos y acciones operativas en distintos puntos del país, incluyendo la ciudad capital, Quetzaltenango, Totonicapán y Chimaltenango. De acuerdo con el reporte oficial, fueron capturadas 135 personas por distintos delitos, de las cuales 112 fueron detenidas en flagrancia y 23 por órdenes judiciales. Durante los operativos también se decomisaron 23 armas de fuego, 3 vehículos y 3 motocicletas, además de droga. Bueno, y tenemos más noticias porque el cuádruple asesinato ocurrido en la 26 Calle y Primera Avenida de la Zona 3 es investigado por la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público. Las víctimas pertenecían a la pandilla del barrio 18, de acuerdo al reporte de las autoridades. Varias hipótesis son investigadas por la Policía Nacional Civil tras el asesinato de 4 hombres ocurrido el pasado sábado en la Zona 3 capitalina. Según las autoridades, la venta de drogas pudo ocasionar que las víctimas fueran torturadas y posteriormente asesinadas. De acuerdo con los bomberos voluntarios, los 4 fallecidos estaban atados de pies y manos y tras la evaluación, se confirmó que 2 de ellas aún presentaban signos vitales, por los que fueron trasladadas al Hospital General San Juan de Dios, donde fallecieron. Las otras 2 víctimas ya habían muerto en el lugar. La primera línea de investigación y las hipótesis que Policía Nacional Civil ha recabado a través de la recopilación de información da cuenta de que podría tratarse de una rivalidad por la lucha del territorio en el tema de drogas al menudeo, porque también hay otra línea de investigación que nos dieron de que podría tratarse de que los fallecidos puedan estar vinculados a la pandilla del barrio 18. La investigación que realiza la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público detallan que las 4 víctimas fueron sacadas de una vivienda que era utilizada como venta de drogas en la Zona 8 antes de ser asesinados. Fueron sacadas de un punto de distribución de drogas en la Zona 8 y fueron llevadas hasta este punto de la Zona 3. Las víctimas fueron identificadas como los primos Cristian Alexander González Pixtún, de 19 años, y Jonathan David Monroy Pixtún, de 18, además de 2 menores de edad. De acuerdo con las autoridades, las víctimas presentaban heridas de arma de fuego. Con imágenes de Juan Diego González para Noticiero Guatevisión, Juan Pablo Garrido. Y el vocero de la Policía Nacional Civil, César Mateo, dijo que en conjunto con el Ministerio Público se investiga si las cámaras de videovigilancia clandestinas halladas en la colonia El Limón operaban mediante conexión remota o con una instalación fija, así como la posible participación de vecinos o comercios en su colocación. Según las autoridades, el equipo era utilizado para coordinar extorsiones y asesinatos, además de alertar a los pandilleros sobre la presencia policial en el sector. El hallazgo fue reportado en el Boulevard San Rafael y la entrada a la colonia Limón, 2 sectores que históricamente han sido afectados por la violencia e inseguridad que genera la pandilla del barrio 18, que en cifras representó la zona con mayor incidencia homicida por arma de fuego en el 2025, con un total de 126 asesinatos. Y a través de un acuerdo publicado en el Diario Oficial, la Corte Suprema de Justicia informó que los juzgados de mayor riesgo de la capital y Quetzaltenango podrán conocer casos relacionados con delitos cometidos por integrantes de maras o pandillas.
A través del Acuerdo 6-2026, los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia resolvieron ampliar la competencia de 4 instancias de mayor riesgo para conocer, tramitar y resolver procesos penales relacionados con delitos cometidos por integrantes de maras o pandillas. Esta ampliación incluye a los juzgados y tribunales de mayor riesgo de Guatemala y Quetzaltenango, esto con base al decreto 11-2025 del Congreso de la República, donde se declara al Barrio 18 y a la Mara Salvatrucha como terroristas. Según el acuerdo, que contiene 8 artículos, cualquier caso que inicie contra integrantes de estas estructuras criminales deberá ser remitido a los órganos de mayor riesgo, garantizando un proceso especializado. La medida también busca que se proteja al personal judicial, jueces y operadores de justicia que se vean involucrados en los procesos. Además, instruye la posible creación de nuevos juzgados a través de la Cámara Penal, esto si la carga de trabajo o de seguridad lo exige. Por el estado de sitio se han incrementado las capturas de presuntos pandilleros según las autoridades policiales. Reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Y que más información. Hoy la Corte de Constitucionalidad ordenó al organismo ejecutivo cumplir con la construcción del puente Belice II, tal como fue dispuesto en una resolución emitida en mayo del 2025, que hasta ahora no ha sido ejecutada. Según lo resuelto por la CC, el presidente de la República, los ministros de Finanzas y de Comunicaciones, así como la Contraloría General de Cuentas, deberán rendir informes cada 15 días sobre el avance del proyecto. La decisión se da luego de que la Corte conociera una debida ejecutoria y la declarara con lugar, al confirmar que el Ejecutivo ha incumplido durante 8 meses con el primer fallo relacionado con esta obra. A pesar de la orden de retomar la construcción, aún persisten impedimentos que han evitado el avance del proyecto, los cuales deberán ser reportados y justificados ante la Corte. La Superintendencia de Administración Tributaria suspenderá en los próximos días a más de 7,000 contribuyentes que no regularizaron su situación en el impuesto al valor agregado. A partir de febrero, quienes sigan en mora no podrán emitir facturas ni operar legalmente. La Superintendencia de Administración Tributaria suspenderá a más de 7,000 contribuyentes del régimen del impuesto al valor agregado por no regularizar su situación fiscal. De acuerdo con la SAT, de 7,928 contribuyentes notificados desde noviembre de 2025 por omisión sustantiva en el IVA, solo el 13% logró ponerse al día, mientras que el 87% continúa en incumplimiento. La suspensión aplicará entre el 2 y el 4 de febrero de 2026 y será automática. Los contribuyentes afectados no podrán emitir facturas electrónicas ni documentos tributarios electrónicos, lo que en la práctica les impedirá operar legalmente. Entre los suspendidos figuran tanto contribuyentes del régimen general del IVA como pequeños contribuyentes, quienes previamente recibieron 2 avisos de notificación con plazos de 30 y 15 días para regularizarse. Las cifras oficiales indican que más de 6,800 contribuyentes siguen en mora y que el 72% pertenece al régimen de pequeños contribuyentes. Hasta el momento, la SAT ha logrado recaudar 1.4 millones de quetzales gracias a quienes sí solventaron su situación. Sin embargo, el monto pendiente por regularizar a nivel nacional supera los 11,500 millones de quetzales. Las autoridades aclararon que la suspensión puede revertirse una vez que pague el impuesto adecuado y que la reactivación del régimen se realiza en un plazo de 24 horas. La SAT reiteró que estas acciones se realizan conforme a la normativa vigente y forman parte de un proceso de suspensión gradual, no masiva. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Notas noticias: del organismo ejecutivo busca una ampliación presupuestaria de más de 9,300 millones de quetzales para reponer el techo de gasto suspendido por la Corte de Constitucionalidad. Autoridades del Ministerio de Finanzas, durante una citación en el Congreso de la República, mencionaron que presentarían una iniciativa de ampliación presupuestaria por 9,326 millones, con la que buscan reponer el techo de gasto suspendido por la Corte de Constitucionalidad. La propuesta fue conocida durante una citación con la bancada Voz. A cada cartera se hace una asignación de techo presupuestario adicional, pero también dentro de la parte normativa que les comentaba yo, nos dicen dónde, cómo y cuándo se ejecuta esos recursos. Hay un artículo que refiere la distribución analítica, que es la que va al Ministerio de Finanzas Públicas a comenzar a trabajar con las entidades para tratar de aproximar esos techos presupuestarios ya a nivel detallado.
con lo que se tenía previsto en el decreto 27/2025. Posteriormente, se realizará una asignación analítica para definir en qué programas, proyectos y rubros se ejecutarán los recursos, respetando la planificación que estaba contemplada en el decreto suspendido. Básicamente las asignaciones respetan ese acuerdo político de noviembre del año pasado y todas las instituciones regresan casi exactamente a la misma asignación que tenían, con algunas pocas excepciones. Creo que Gobernación sube un poco más y creo que el tema del tren y el metro sube como 25 millones. Entre los principales destinos de fondos figuran los ministerios de Educación, Salud, Gobernación y Defensa, todos con incrementos al alza debido a la diferencia entre el techo vigente y el presupuesto originalmente aprobado para este año. En el caso de los ministerios de Gobernación, los recursos se orientarían al cumplimiento de la ley antimaras, que incluyen la construcción de una cárcel de máxima seguridad, equipamiento, remozamiento, becas para estudiantes de la Policía Nacional Civil y compra de insumos para el sistema penitenciario. Con imágenes de Esvin García, para Noticiero Guatevisión reportó Oscar Vázquez. Ampliando el tema, el organismo ejecutivo entregó a la Dirección Legislativa del Congreso la iniciativa de ley que contempla una ampliación presupuestaria de 9.327 millones de quetzales. La propuesta busca incrementar los recursos del Estado para atender compromisos prioritarios y necesidades operativas de distintas instituciones. Según lo informado, la iniciativa será trasladada a las comisiones correspondientes para su análisis y dictamen previo a su discusión en el Pleno. Las autoridades indicaron que la ampliación presupuestaria deberá ser aprobada por el Congreso para entrar en vigencia. Bueno, y nos vamos al Aeropuerto Internacional Aurora, que registró un incremento sostenido en el movimiento de pasajeros durante el 2025, tanto en entradas como en salidas, en comparación con el año anterior, según estadísticas de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Durante 2024, el aeropuerto contabilizó 2.469.000 pasajeros que ingresaron al país y 2.472.000 que salieron. Para 2025, las cifras aumentaron a 2.573.000 entradas y 2.555.000 salidas. Esto representa un crecimiento de 104.286 pasajeros más ingresando y 83.000 más saliendo, lo que evidencia una recuperación y expansión del tránsito aéreo internacional, algo que también se reflejó en los vuelos privados. Podemos atender hasta 18 aeronaves, pero las autorizaciones estaban para 20, 22, entonces teníamos ese reflejo. En cambio ahora se ha buscado las ventanas que tenemos disponibles, ya no tenemos tantos vuelos pernoctas, eso ha incrementado a que otras empresas vean estas ventanas y se interesen en operar vuelos en ese tiempo. Día a día por el Aeropuerto Internacional La Aurora circulan miles de pasajeros que ingresan o salen del país. Las cifras comparativas entre 2024 y 2025 evidencian el crecimiento que existió no solo en vuelos comerciales, sino también privados. La dinámica que está buscando esta administración para poder expandirnos en cantidad de vuelos es aprovechar las ventanas que tenemos de tiempo, como en la noche. Anteriormente teníamos 12 vuelos que ingresaban a pernocta, de esos 12 vuelos solo 5 se quedan y entonces tenemos 7 posiciones para poder recibir en esas 7 posiciones hasta 21 vuelos más. En horas pico, principalmente por la mañana y la noche, la Aurora puede concentrar hasta 4.000 pasajeros en tránsito. Eso implica una alta demanda en los procesos de migración, seguridad, documentación y manejo de equipaje. Las autoridades aeronáuticas señalaron que este comportamiento planea retos operativos, pero también oportunidades para fortalecer la infraestructura, los servicios aeroportuarios y la atención al pasajero, ante un escenario de crecimiento sostenido del tráfico aéreo en Guatemala. Con imágenes de Byron Baiza, reportó Andrea Domínguez. Qué bueno que sigue con nosotros, tenemos más noticias. Un juzgado de paz de Escuintla resolvió enviar a juicio a Evelyn Yesenia Juárez, señalada por 2 delitos. Enfrentará debate el 12 de mayo por suposición de parto y simulación de delito. El 28 de agosto del 2025, la sindicada denunció haber concebido a un bebé y que había desaparecido de las instalaciones del ICS de Escuintla. Sin embargo, las diligencias de investigación revelaron que no existió parto ni la sustracción de un menor del centro asistencial. Mientras llega el inicio del juicio, Juárez fue beneficiada con arresto domiciliario, la obligación de acudir al juzgado de paz de Tacisco, Santa Rosa, para firmar de asistencia, además de la prohibición de salir del país sin autorización judicial. De incumplir dichas medidas, se le decretará rebeldía y se ordenará su captura.
Y el juicio por el crimen de la joven Litzy Cordón, ocurrido en Zacapa en el 2020, sigue su curso. Peritos y testigos declararon ante un tribunal donde el principal sospechoso es el primo de la víctima. Este lunes continuó el juicio contra Kevin Rivas Cordón, acusado de plagio o secuestro y asesinato. La víctima es su prima Litzy Cordón, una joven de 20 años que fue vista por última vez mientras manejaba su motocicleta en Teculután, Zacapa. Esto el 5 de octubre de 2020. Durante la continuación del debate compareció Ferdi Fabián Franco, exnovio de Litzy. Recordó que un día antes de que se reportara su desaparición, estuvo con la joven en la casa de un familiar. El testigo respondió al interrogatorio durante el debate. Usted indica de que pues, al día 6 de octubre, a las 6 de la mañana, usted fue al lugar donde ella aparece. Sí. ¿Cómo se llamaba el lugar? ¿Tiene un nombre el lugar o alguna referencia? Si no estoy mal, no es la de Juan, todavía es parte del caserío Los Puentes. Caserío Los Puentes. ¿Pudo observar usted la ropa o la vestimenta que ella tenía cuando aparece ese día 6 de octubre? No. ¿No pudo ver qué ropa era? No. Solo recuerdo con la vestimenta con la que ella iba a dormir. Franco señaló que se le extrajo una muestra de sangre a solicitud del Ministerio Público, esto por ser un posible sospechoso de participar en el crimen. El dictamen pericial del INASIF reveló que la joven fue golpeada, pues tenía signos de violencia y de abuso sexual. El informe también revela heridas en la cabeza, brazos y piernas. La causa de muerte de la joven fue asfixia por estrangulamiento. El debate continuará el próximo 30 de enero. Con imágenes de Moisés Sheck, informó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. En otras cosas, un accidente laboral se registró en la colonia El Abrigo, en el municipio de El Palmar, Quetzaltenango, donde un trabajador resultó soterrado mientras realizaba trabajos de drenaje. El hombre se encontraba efectuando un zanjeo de drenaje cuando el terreno colapsó, quedando soterrado por completo. Socorristas fueron alertados del hecho, confirmando que solo una persona resultó afectada. De inmediato se iniciaron las labores de rescate, las cuales se extendieron durante varios minutos con el apoyo de trabajadores y del lugar y vecinos. La víctima, identificada como Gilmer Edilzar González López, de 38 años, originario de Colomba, fue trasladado estable y consciente a un hospital. Nos informaron del Palmar Quetzaltenango de una persona soterrada en lo que fue Colonia El Retiro. Justamente trabajaban en cuestiones de drenaje municipal, el cual la persona corresponde al nombre de Gilmer Edilzar González López, de 38 años de edad, originario de Colomba, Costa Rica. Ellos laboraban prácticamente en un zanjeo de drenaje cuando el suelo colapsó debido a la humedad, el cual quedó soterrado por completo. Se presenta múltiples partes con dolor, el cual pues a espera de la evaluación de rayos X para determinar si hay fractura. Asimismo, la persona viene estable, consciente, con sus signos vitales estables. Se trabajó por varios minutos en conjunto con los vecinos y trabajadores de sus compañeros, el cual pues se logró rescatar lo más pronto posible y así evitar una tragedia. Bueno, afortunadamente continúa con vida. Y esta mañana se registró un aparatoso accidente de tránsito en la colonia La Reformita, en la zona 12, donde la colisión entre dos vehículos dejó a uno de ellos volcado sobre la vía pública. Como resultado del percance, bomberos municipales reportaron la atención de dos mujeres de 75 y 55 años de edad que resultaron heridas tras viajar en el vehículo volcado. Las víctimas fueron estabilizadas en el lugar y posteriormente trasladadas al ICS. De manera preliminar se indicó que uno de los vehículos se habría pasado el alto. Continuamos. Guatemala cerró el 2025 con una reducción en las muertes por desnutrición aguda infantil, aunque autoridades advierten que los datos aún son preliminares y que el problema sigue siendo una emergencia nacional. El 2025 cerró con 60 muertes de niños menores de 5 años por desnutrición aguda, una cifra menor a la registrada en 2024, cuando se reportaron 126 fallecidos, según datos preliminares del Ministerio de Salud. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, CESAN, aún se analizan 40 casos adicionales, por lo que las cifras podrían variar tras el dictamen de una mesa técnica, cuyo proceso concluirá en el primer trimestre de 2026. Los departamentos de Huehuetenango,
Quetzaltenango, Alta Verapaz y San Marcos concentraron más del 40% de los fallecimientos, manteniéndose como las zonas más afectadas. El grupo de mayor riesgo continúa siendo el de menores de 2 años, donde ocurrió más de la mitad de los decesos. Salud detalló que 9 de cada 10 muertes estuvieron relacionadas con desnutrición aguda severa, incluyendo casos con signos de kwashiorkor, una condición que puede identificarse clínicamente si existe acceso oportuno a los servicios de salud. Aunque también se registró una disminución en los casos de desnutrición aguda de más de 28,000 en 2024 a poco más de 22,000 en 2025, especialistas advierten que la reducción no necesariamente responde a políticas públicas contundentes, sino a mejoras en los registros y condiciones climáticas más estables. Autoridades reconocen que, a pesar de la baja en las cifras, el reto sigue siendo la detección temprana, la cobertura en comunidades alejadas y el fortalecimiento de la atención primaria para evitar que la desnutrición siga cobrando vidas en el país. Con información de Ana Lucía Ola, para Noticiero Guatevisión reportó Paula Carranza. Bueno, el Ministerio de Salud Pública reporta 82 casos positivos de sarampión en todo el país. Según la cartera, los datos corresponden a la vigilancia epidemiológica activa hasta este 26 de enero. Sololá acumula la mayor cantidad de casos, con 39 personas contagiadas. Guatemala registra 17. También se confirmaron casos en Escuintla, Izabal, Totonicapán, Quetzaltenango, Quiché, Jalapa, Petén, suroriente y norte, Zacatepeques, Huehuetenango y Baja Verapaz. Las autoridades aseguran que se da seguimiento oportuno a cada cadena de contagio detectada desde los primeros casos. Esa estrategia ha permitido detectar más pacientes afectados. Salud hace un llamado a los padres de familia a revisar los carnets de vacunación de niñas y adolescentes y niños menores de 16 años. El objetivo es actualizar la inmunización y fortalecer la protección contra el sarampión, una enfermedad altamente contagiosa, pero prevenible con vacuna. En otras cosas de nuestro país, la CONRED informa que se han atendido un total de 68 incendios a nivel nacional, de los cuales 42 corresponden a incendios forestales. De acuerdo con el reporte oficial, los departamentos más afectados por incendios forestales son Guatemala, Quiché y Sololá. Mientras tanto, al considerar incendios en general, las mayores afectaciones se registran en Guatemala, Quiché y Quetzaltenango. CONRED mantiene el monitoreo y la coordinación interinstitucional para la atención de estas emergencias y hace un llamado a la población a evitar quemas y reportar cualquier incendio a las autoridades correspondientes. Y un frente frío ingresó al país y aunque no se prevén efectos extremos, el INSIBUME advierte sobre descensos de temperatura y posibles heladas meteorológicas en algunas regiones. De acuerdo con las autoridades, este sistema no generará condiciones drásticas. Sin embargo, podrían registrarse temperaturas bajas, especialmente en zonas del altiplano. El INSIBUME explicó que estas condiciones son un efecto indirecto de las heladas que se viven en países como Estados Unidos y Canadá. Las temperaturas más bajas podrían sentirse a partir de este miércoles 28 de enero, sin que exista riesgo general para la población. Esperamos que los mayores acumulados se presenten el lunes, martes y miércoles en las regiones del norte, franja transversal del norte y el Caribe. Sin embargo, en el área central también se pueden presentar algunas lloviznas y lluvias dispersas al final de tarde o en horas de la noche. La velocidad del viento norte también aumentará, cercano a los 40-50 km por hora, principalmente en sectores montañosos o con cañones del altiplano central y valles de oriente, especialmente a partir de mañana martes en adelante. Aunque no esperamos temperaturas bajo cero en el occidente, seguirán estando cercanas a los 0 grados Celsius, entre 2 y 4 grados para el área de Quetzaltenango y en algunos sectores más altos del país podrían ser cercanas a los 0 grados.
Las noticias internacionales. El presidente Donald Trump anunció este lunes que mandará a Minnesota a su zar antiinmigración Tom Homan para que le informe directamente tras la conmoción desatada por la muerte de 2 ciudadanos estadounidenses en protestas contra las redadas de indocumentados. Homan no ha estado involucrado en esa zona, pero conoce y aprecia a muchas de las personas de allí. Tom es duro, pero justo, y me informará directamente, dijo el presidente estadounidense. Minneapolis ha sido escenario de protestas cada vez más tensas desde que agentes de ICE atacaron a tiros a Renee Good, una joven madre de 3 hijos de 37 años, el sábado recién pasado. Agentes migratorios abatieron al enfermero de cuidados intensivos, Alex Pretty, a quien acusan de llevar un arma cargada y escondida con la que supuestamente quería agredirlos. Bueno, el presidente Donald Trump bajó el tono este lunes ante la tensa situación en el estado de Minnesota y aseguró que no quiere gente herida o muerta durante las protestas por las redadas contra migrantes indocumentados, aunque pidió que cese la resistencia y el caos. La Casa Blanca informó el lunes que el presidente Donald Trump no quiere gente herida o muerta durante las protestas por las redadas contra migrantes indocumentados, aunque pidió que cese la resistencia y el caos en Minnesota. Tras la muerte de 2 ciudadanos estadounidenses en las calles de Minneapolis en menos de 3 semanas, Trump anunció que había hablado telefónicamente con el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y prometió diálogo. También quisiera abordar las escenas caóticas ocurridas en Minnesota durante el fin de semana. Nadie en la Casa Blanca, ni siquiera el presidente Trump, quiere ver gente herida o muerta en las calles de Estados Unidos. Esto incluye a Renee Good, a Alex Pretty, los valientes hombres y mujeres de las fuerzas del orden federales y los numerosos estadounidenses que han sido víctimas de delincuentes inmigrantes ilegales. El tiroteo del sábado continúa bajo investigación activa por parte de Investigaciones de Seguridad Nacional y el FBI. La portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, acusó al gobernador Walz, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y otros demócratas de difundir mentiras sobre los agentes federales del orden. Seamos claros sobre las circunstancias que llevaron a ese momento el sábado. Esta tragedia ocurrió como resultado de una resistencia deliberada y hostil por parte de los líderes demócratas de Minnesota. Trump envió a Minnesota a su zar contra la inmigración ilegal, Tom Homan, con el encargo de que le informe personalmente de la situación. Minneapolis es una ciudad santuario, lo que significa que su policía no coopera con las fuerzas migratorias federales, y los demócratas en el Congreso amenazan con bloquear votaciones presupuestarias si no se suspende el despliegue del ICE y la policía fronteriza en la ciudad de santuario. Mientras que el gobierno de Trump ha emprendido una amplia revisión de las ayudas recibidas mayoritariamente por la comunidad somalí en ese estado gobernado por los demócratas. Bueno, mire, una enorme tormenta invernal con temperaturas polares azotaba este lunes por tercer día consecutivo a buena parte de Estados Unidos, donde ha dejado más de 20 fallecidos, 1 millón de hogares sin energía eléctrica y miles de aviones en tierra. La tormenta invernal con temperaturas polares que azotaba el lunes parte de Estados Unidos ya dejaba más de 20 muertos, 1 millón de hogares sin energía eléctrica y miles de aviones en tierra. En la región de los Grandes Lagos, en el norte de Estados Unidos, los residentes despertaron con temperaturas extremas, inferiores a los menos 20 grados Celsius. Se espera que estas gélidas temperaturas desciendan un poco más en los próximos días, con la llegada de una masa de aire ártico, especialmente en las grandes llanuras del norte y otras regiones centrales, donde la sensación térmica podría alcanzar los menos 45 grados Celsius. Tales temperaturas pueden provocar el congelamiento en pocos minutos. Las fuertes nevadas de más de 30 centímetros en unos 20 estados provocaron cortes de electricidad generalizados y se espera que la falta de energía se prolongue por varios días. Las autoridades desde Texas hasta Carolina del Norte y Nueva York instaron a los residentes a quedarse en casa debido a las condiciones peligrosas. Los grandes aeropuertos de Washington, Filadelfia y Nueva York se encontraban prácticamente paralizados. Al menos 19,000 vuelos han sido anulados desde el sábado y otros miles han sufrido retrasos. Considerada por algunos expertos como uno de los peores fenómenos meteorológicos invernales de las últimas décadas en Estados Unidos, la tormenta viene acompañada de acumulaciones de hielo con consecuencias potencialmente catastróficas, según el Servicio Meteorológico Nacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum llevó la K-Pop manía hasta la diplomacia internacional al enviar una carta al ministro de Corea del Sur para solicitar más conciertos de BTS, luego de que las entradas para sus presentaciones en México se agotaran en minutos y que surgiera una controversia por los revendedores. La presidenta Claudia Sheinbaum se sumó este lunes a la frustración de cientos de miles de fans mexicanos que no lograron conseguir boletos para ver a BTS en Ciudad de México. Como parte de su gira mundial de regreso a los escenarios, la banda de K-pop tiene programados 3 conciertos en mayo, cuyas entradas se agotaron en cuestión de minutos, evidenciando el crecimiento furor por la cultura subcoreana en el país, pero también el poder de los revendedores. Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que cerca de 1 millón de jóvenes intentaron comprar boletos, pero solo habían 150,000 entradas disponibles, lo que dejó a una gran cantidad de seguidores sin acceso a los espectáculos. Sheinbaum explicó que, tras observar el revuelo en redes sociales, consultó con el canciller sobre la posibilidad de que la banda se presentara en más ocasiones en México. Solamente hay 3 fechas, no hay más fechas, todo el mundo quiere que vaya este grupo. Entonces le escribí una carta al primer ministro de Corea pidiéndole que venga más veces. En la misiva, la presidenta pidió que los artistas abran más fechas en ese país, destacando el interés y la demanda del público mexicano. Anteriormente también se había consultado a la empresa organizadora OCESA sobre la posibilidad de abrir nuevas fechas sin resultado positivo. BTS anunció su regreso a los escenarios en 2026, tras haber cumplido con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur, y su vuelta ha reavivado la K-pop manía en México, que ahora alcanza incluso la agenda diplomática. Para Noticiero Guatevisión reportó Paula Carranza. Así las cosas en los espectáculos, así nos vamos a despedir esta noche agradeciendo su sintonía. Vamos a empezar una buena semana junto a usted, lo esperamos mañana. Descanse, buenas noches.